aquí un poquito. Hay que comprender un poquito que nosotros tenemos de alguna manera u otra, en nuestra esencia o nuestra manera de ser es narrativa. Nosotros tenemos la palabra, o sea, la palabra es capaz de configurar nuestra historia. Es verdad que nosotros tenemos como evidencia empírica el cuerpo y sabemos que son las emociones y los instintos, pero todo eso lo sabemos y lo configuramos a partir de un lenguaje, de una palabra, por eso nos entendemos, porque hemos creado códigos que son las letras, que son los números, para poder comunicarnos. Y esas palabras, si bien es cierto, solas, o sea, en el conjunto de signos, pudieran ser solamente esos signos, cuando nosotros conversamos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros estamos frente a frente y tenemos un diálogo, esas palabras tienen una carga emocional, una carga instintiva, una carga profesional, una carga que tiene que ver con una actitud, con un rol, con el desempeño propio que nosotros como seres humanos tenemos dentro de este mundo. Por lo tanto, con esta pequeña introducción sobre lo que nosotros somos, dentro de nuestra realidad, o sea, la capacidad que tenemos de hablar, de tener un lenguaje y a partir de ese lenguaje impactar en los demás y tener digamos, el poder de crear. Por eso es que cuando ayer hablábamos de sometimiento, estábamos hablando también que no se trata de un sometimiento al estilo de esclavizar, sino al estilo de gobernar y de armonizar con ese resto de la creación. Y esa gobernabilidad la hacemos también por medio de la palabra. Nosotros por medio de la palabra atrapamos la realidad, la cogemos, la agarramos, nos empoderamos, hacemos nuestra la realidad. Todo, la naturaleza, las cosas materiales, lo que construimos, todo no lo apropiamos por medio de la palabra. Y de alguna manera u otra, eso es lo que vamos a tratar de descubrir en este segundo relato de la creación. Bueno, tengan la bondad de ayudarme entonces leyendo. Si tienen la Biblia, entonces vamos a leer el capítulo 2 del libro del Génesis, versículos 20 al 25. Génesis capítulo 2, versículos 20 al 25. Si tienen la hoja que estaba en el chat, pues también pueden abrir esa hoja y leerlo de parte de esa hoja. Génesis 20:25. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé, Dios, hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé, Dios, había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque el varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Palabra del Señor. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Bueno, leamos otra vezita o alguien que tenga otra traducción o no importa si tienen la misma, leámosla otra vez, como para que se nos retenga un poquito. El hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces, Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo: esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Por eso,
El hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué significa nombrar? Alguien que se atreva a decirnos, ¿qué significa nombrar? Teniendo en cuenta el texto, ¿no? Yo creo que nombrar, padre, buenas noches. Buenas noches. Lo que leí algo así, cuando uno nombra algo es porque lo conoce, porque para conocer, para dar nombre hay que conocer. Entonces, cuando Dios puso a todos los animales a que se caminaran frente a Adán, era para que los conociera y se diera cuenta que ahí no había un igual para él, un ser racional. Entonces, les daba nombre para que se quedaran así y para que conociera lo que estaba como a su servicio. Ok. ¿Por qué es importante dar nombre? ¿Quién más? De pronto para diferenciar a unos de otros. Para diferenciar a unos de otros, sí, sí. ¿Alguien más que piense alguna otra cosa? Cuando uno da un nombre, tiene autoridad. Muy bien. Cuando uno da un nombre, tiene autoridad. Sí, muy bien, muy bien. Cuando uno da un nombre, define. Define, eso, diferencia, define, evidencia una autoridad, implica un conocimiento. Muy bien, muy bien. Desde esta perspectiva, con todas las definiciones que ustedes han logrado darnos aquí, podemos decir que la importancia del nombre crea, tiene ese poder creador, creador. Digamos que las palomas estaban por ahí, digamos que los leones, no sé, los perros, los gatos, las ratas, todo estaba allí, pero no podía la persona, en este caso Adán, apropiarse de ellos sin el nombre. Nosotros tenemos que darle nombre a las cosas para poder, como decía alguno de ustedes, para poder tener autoridad, o sea, para poder ejercer un poderío sobre ellos. Y ese poderío significa que yo me apropio, lo hago mío, ¿sí? Lo hago mío. Y así yo me siento tranquilo. Cuando nosotros no le podemos dar nombre a algo, no nos sentimos tranquilos, porque no le hemos definido, no lo hemos definido. Pero cuando lo definimos es cuando las cosas comienzan ya a tener como una nueva realidad, ¿no es cierto? No sé, tal vez ustedes no, pero en algún momento hay ciertas parejas, sobre todo en los adolescentes, en los jóvenes, que de pronto se dan un beso y comienzan una relación y de pronto pues siguen saliendo y de pronto se dan otro beso y bueno, y siguen y siguen. Y de pronto alguien dice, ay, qué chévere que seamos novios. Y cuando el otro se timbra y dice, pero ¿quién dijo que éramos novios? Y entonces la otra persona pregunta, ¿y entonces qué somos? ¿Qué somos? ¿En dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué significó el beso? ¿O qué significaron los besos que nos dimos anteriormente? Y entonces terminan, digamos, pero ¿qué terminan? Si no tenían un noviazgo, si no tenían, no le habían dado nombre a su relación. Entonces comienza una frustración. Realmente nunca supe qué tenía con él o con ella, no supe, o sea, pues nos llevábamos bien, de pronto nos besamos, tal vez hicimos alguna otra cosa, pero pues no sabíamos qué era. No le dio nombre. Por ejemplo, eso también pasa cuando las personas tienen amantes, porque no saben cómo decirse, ¿no? O sea, ¿cómo le digo? No le puedo decir mi esposa, no le puedo decir mi mujer, no le puedo decir mi esposo, no le puedo decir mi mujer. Esta relación no se llama matrimonio, o sea, ¿qué es? Se sale de la lógica, no le puedo nombrar. Y esa falta de nombre solamente puede apoyarse dentro de una perspectiva instintiva, más no puede apoyarse dentro de una lógica de la palabra.
También nos pasa a nivel de las cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos por ahí, de pronto vemos en un almacén alguna escultura o un detalle o algo y decimos, ¿qué es eso? O sea, y nos acercamos y preguntamos y hasta cuando no hayamos satisfecho nuestra curiosidad, no nos sentimos tranquilos porque decimos, bueno, ¿y eso qué es? O sea, tiene una forma de, parece esto, pero no logramos como tranquilizarnos porque no le hemos dado nombre. Por eso es muy importante nombrar. En esta parte, en este segundo relato de la creación, hace esa referencia al primer momento, ¿no? Digamos, donde todas las cosas estaban ahí y no tenían nombre. Y Adán tiene que sentarse como que a esto lo voy a llamar así, a esto lo voy a llamar así, como la tarea de ir realmente ordenando. Entonces aquí de alguna manera en en este primer versículo se conecta con el primer relato de la creación, porque allá decía, dominad la tierra. Y en ese acto de dominio, el ser humano tiene que darle nombre, darle nombre. ¿Cómo explicaría esta vez? ¿Cómo explicaría? Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si ustedes estuvieron en el texto, estuvieron atentos, Adán como que queda aburrido porque le da nombre a todo y como que dice, pero todo está aquí, pero ninguna de estas criaturas, ninguno de estos animales, ninguna cosa que he nombrado se parece a mí. Entonces queda como aburrido, totalmente aburrido, ¿no? Y bueno, y ahí entra la parte bonita, ¿no? En donde dice que Yahvé Dios hizo caer en un profundo sueño a Adán y cuando se durmió, pues le quitó la costilla, rellenó con carne. Y en el versículo 23 dice, entonces este exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Cómo explicaría alguno de ustedes eso? Cuéntenme. Los que no han hablado, si es posible. Sin vergüenza, porque como les dije ayer, nadie les va a poner una mala nota. Hola. A ver, padre, otra vez yo. Lo que yo creo es que cuando él vio a Eva, vio a alguien de la misma naturaleza de él, de la misma creación, de la misma naturaleza, y por eso le atrae. Por eso se atraen, digo, animales macho y hembra, porque son de la misma naturaleza y se atraen. A él no le podía atraer ninguno de los animales a los cuales había nombrado. Pero Eva sí ya le atraía, era parte de su misma naturaleza, de su misma, sí, naturaleza. Creo yo que es Ok. por eso. ¿Cómo más explicarían esta frase? Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Padre, yo interpretaría como que la mujer y el hombre, la mujer viene a ser el complemento del hombre, que vienen a ser uno, pero la mujer es ese complemento del hombre. Así lo interpreto yo. Ya, complemento. Ok. Yo siento, padre, que él ya la toma como si fuera de él, como una responsabilidad grande que él tiene de cuidarla, de amarla, de protegerla, la siente suya. Ya, muy bien. Muy bien. Fue sacada de su mismo cuerpo, fue creada de su mismo cuerpo. En la misma Exacto. esencia. De la misma esencia, mire, porque después de la exclamación esta dice, esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Y recordemos que en la traducción oficial, pues aquí dice Adán y Eva, ¿no es cierto? Pero es varón y varona. Si ustedes van digamos, al texto escrito en el idioma que fue escrito el Génesis, se darán cuenta que ahí lo que dice es varón y varona. No dice hombre o mujer y no dice ni Adán ni Eva, sino dice varón y varona. Varón y la varona, digámoslo aquí, sale del varón. Estamos de acuerdo con todo lo que ustedes dicen, pero un poquito no estoy tan de acuerdo con la palabra complemento, porque digamos que cuando dice Adán, esta vez sí, o sea, esta vez sí, esta frase, esta afirmación, es una afirmación rotunda sobre una como alegría,
sobre un sobrecogimiento al comprender que está frente a alguien igual que él. Es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Si bien es cierto, Adán está entendiendo que sale de él, a la vez lo que está entendiendo Adán es que se parece a él o es idéntica a él. O sea, digámoslo ramplonamente, pues mira la piel, mira los ojos, mira que se para en dos piernas, o sea, no tiene plumas, no tiene pelo como un oso, o sea, no es igual que él. O sea, descubre otro igual que él y a la vez diferente a él. Por eso esta parte de esta vez sí, o sea, esta vez sí, porque en la búsqueda, digamos que cuando Adán se pone a ponerle nombre a todos, los animales y todo esto, digamos que Adán no lo hace como un ejercicio, como una tarea de que el Señor le dijo, oiga, Adán, usted va a tener que ponerse a darle nombre a cada animalito. No, si ustedes ponen, leemos el versículo 20, dice, el hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo, a los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Leyendo este versículo, lo que vemos es que cuando Adán se pone a colocarle nombre a todo, a los ganados, a las aves, a todos los animales, lo que él estaba era buscando algo, estaba buscando a alguien, digamos que estaba solo y necesitaba a alguien igual que él. Vuelvo a remitirme a la palabra. Digamos que alguno de nosotros podemos hacer un ejercicio, nos podemos ir a vivir a la última punta de una montaña, ahí, solos, sin que no tengamos a nadie con quien conversar, sin que nadie tenga algo que decirnos y si yo tenerle algo que decir a alguien. ¿Existo? No existo. Lo único que yo hago es ocupar un espacio, un lugar. Y digamos que si nadie sabe que yo me fui a esa punta de la montaña, yo dejo de existir. Dejo de existir. De pronto si alguien me extraña o de pronto dirá lo secuestraron, lo mataron, no sé, se creará una fatiga en quien siente algo por mí, pero yo estaré allá y no existo, dejé de existir. Aunque nadie sepa si morí o sigo vivo, no existo porque yo no tengo contacto, pero ese contacto no solamente es físico, sino ese contacto es de hablar. Cuando Adán se pone a ponerle nombres a todos los animales, no puede hablar con ninguno de ellos, no puede entablar un diálogo, no puede establecer una relación con ninguno de ellos. Ahora entendiendo que si nosotros, digamos, hilamos un poquito, pues todos los animales ya tenían como su pareja, ¿no? Eran macho y hembra cada uno. Entonces estaba la vaca y el toro, estaba la paloma y el palomo, estaba el perro y la perra, qué sé yo. O sea, todos ya tenían como su pareja. Y Adán pues les da nombre a todos, dice, pero ¿y yo qué? O sea, todo el mundo aquí está completo y yo como que estoy aquí incompleto, ¿sí? Cuando encuentra a la mujer y cuando la muestra allí y dice, esta vez sí, es como que se alegra Adán. Por eso el inicio del versículo 23 dice, este exclamó. O sea, exclamar significa como que alegrarse y afirmar algo con una emocionalidad. Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomado. O sea, se alegra. Pero se alegra ¿por qué? Porque ya tiene alguien con quien hablar. Se alegra porque tiene alguien con quien entablar un diálogo. Tiene enfrente de él alguien con quien puede conversar y relacionarse. ¿Por qué digo que hay que, aunque pareciera ser que el texto nos remite a una especie de complementación del hombre o de complemento del hombre, no podemos quedar, recordemos el matiz que siempre va a tener el Antiguo Testamento. El matiz del Antiguo Testamento es machista y es patriarcal. Y nosotros tenemos que tratar de purificar el texto porque si nosotros no lo purificamos, terminaríamos creyendo esta parte de la complementariedad. La complementariedad se entiende si nosotros hablamos recíprocamente.
O sea, yo como hombre soy el complemento de la mujer es mi complemento. Desde esa reciprocidad, yo puedo entender la parte de del complemento. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque resulta que nosotros muchas veces desde la cultura machista o desde la ideología machista o desde la corriente machista, como querramos llamarle, cuando hablamos de complemento es como si el hombre, digamos, tiene 20 piezas y realmente viene la mujer, es la pieza 21 y viene como a insertarse, pero el hombre siempre va a hacer más, ¿no es cierto? Son 20 piezas y la mujer es una pieza que le faltaba, o sea, una costilla, ¿no? O sea, la mujer termina haciendo esa costilla, entonces viene a calzarse acá y termina calzando, pero entonces siempre va a estar el hombre como una figura superior a la mujer. No, el varón no es superior a la mujer, ni la mujer es superior al varón. Los dos son una palabra que tiene que decirse y que tiene respuesta el uno al otro, ¿sí? Esta vez sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. O sea, ya traduciéndolo, digamos, a nuestro coloquial, ya tengo con quién hablar. O sea, ya tengo con quién dialogar. Ya mi palabra no se va al vacío, sino que alguien ya me va a responder. Ya me va a responder. ¿Qué era entonces lo que buscaba Adán cuando le estaba poniendo nombre a todos los animalitos? Pues lo que estaba buscando era alguien que le responda, que tener un feedback frente a esas, no sé, anhelos, deseos que pudiera tener. No solamente desde la parte instintiva, recordemos, recordemos que estos encuentros son secuenciales, ¿no? Así es que no se vayan a olvidar de lo de ayer, ¿no es cierto? Lo de ayer, no se vayan a olvidar lo de fecundidad, multiplicación, henchimiento de la tierra y sometimiento. No se vayan a olvidar esa parte, no se vayan a olvidar de la parte de que el ser humano es hombre y mujer, porque si ustedes se dan cuenta en este segundo relato, del Génesis, que es de otra corriente, o sea, este es otro, cuando ustedes estudian teología, espero algún día lo hagan, se darán cuenta que en el Antiguo Testamento hay cuatro, digamos, líneas de escritura. Entonces digamos que hay 4 especies de autores sagrados. Entonces, el primer capítulo del Génesis es escrito de un modo, de una corriente, digamos, de una época, y el segundo relato, en cambio, es de otra época y de otro modo de escribir. Eso es algo así como la música de los 80 y la música que hoy escuchan, ¿no es cierto? Entonces sigue siendo música, pero la de los 80 era como más romántica, como más chévere, la de hoy en día sí está como un poquito salida de tono, pero digamos sigue siendo música. En el caso del Antiguo Testamento, digamos que el primer capítulo del Génesis es escrito por una persona de una manera más formal, más organizada. Por eso ustedes ven el relato de la creación, el primer día, el segundo día, o sea que el autor sagrado ahí como que se dedicó a escribir. En cambio, el capítulo 2 del Génesis y de alguna manera algunos que siguen en adelante, es un autor sagrado que más bien evoca la naturaleza, es más contemplativo, más poético, digámoslo, más metido en esta contemplación de lo armónico del universo. Entonces, y sobre todo, pues este segundo relato del Evangelio, del Génesis, si ustedes lo leen, pues es absolutamente patriarcal y absolutamente machista. O sea, ahí el varón es el protagonista, por eso la mujer sale de la costilla del varón. Y obviamente, pues, si nosotros no purificamos recordemos que el autor sagrado dentro de la escritura no deja de tener su propia intencionalidad. O sea, por más autor sagrado e inspirado por Dios que esté, todavía ejerce una intencionalidad. ¿Sí? No es puro, o sea, la voluntad de Dios viene a él, pero también de cierta manera está impregnada su cultura, su contexto histórico. Si nosotros nos dedicáramos a escribir algo en este momento, alguien que nos lea de aquí en 100 años, pues tendrá que decir, sí, lo que pasa es que en el 2021 estaban recién saliendo de una pandemia, entonces por eso entendemos que el que hizo esta novela tiene y dice estas cosas sobre qué sé yo. O sea, tendrán que entender nuestro contexto. Pero lo mismo pasa con nosotros, o sea, estamos hablando hace más de 3.000 años o 5.000 años o 6.000 años, qué sé yo.
del libro del Génesis, entonces ahí había un contexto, ahí había una cultura que también impregnaba el autor sagrado y por eso también se mira esa intencionalidad. Esto lo digo para que no nos vayamos a quedar con esa perspectiva. ¿Qué es lo que nos quiere decir el texto en esencia? Lo que nos quiere decir es que Adán encontró una respuesta adecuada en Eva. Adán encontró una respuesta adecuada en Eva. Y a la inversa, Eva encontrará una respuesta adecuada en Adán. Otra pregunta, ¿quién la quiere contestar? ¿Por qué se hacen una sola carne? Porque son lo mismo. Porque son de lo mismo, es la misma esencia. Son uno solo. Ya. Son iguales. ¿Por qué son uno solo? Pues son uno solo porque ella es creada, la mujer es creada a partir de la misma carne del hombre. Ya. De la misma, sí, del mismo cuerpo del hombre. Y se vuelven uno solo porque son seres humanos, como veíamos ayer. El hombre y la mujer, ambos son seres humanos, ambos. Por ahí, niña Claudia. Entonces, la respuesta sería ¿cómo? ¿Por qué son una sola carne? A ver, yo creo, padre, que leí yo que carne en la Biblia, en esa parte es como, ahora pues significa mortal, porque antes no éramos mortales hasta el cuento del árbol y esas cosas, ¿no? Pero significa mortal, y una sola carne es porque si se separan es matar esa carne, o sea, es como matarse a sí mismo. Por eso hay también en la parte anterior donde decía el padre que estaban unidos, hacer una sola carne. Si se desprecia, si el hombre, por ejemplo, desprecia a la mujer, es despreciarse a él mismo, porque son una sola carne. Entonces, no se puede despreciar. Lo que yo leí, que tampoco entendí, que necesito que me lo expliquen, ¿por qué carne es mortal? La carne es mortal. En ese momento de la creación, ahí no éramos mortales, porque Dios nos hizo para ser inmortales. Claro, usted está en el capítulo 2 del Génesis y todavía no hemos llegado al 3. Le doy este jumbo a quien me conteste la pregunta que acabo de decir, porque, teniendo en cuenta el texto de ayer. Porque es ser humano y el ser humano fue creado en pareja. Exactamente. Me lo guarda, por favor. Sí, señora, pues se lo guardo. Aquí está y aquí lo dejo. Exacto. ¿Por qué ahí de Sísima no le puse 10? Porque seguimos remitiéndonos al varón. No, o sea, la mujer no se remite al varón. O sea, ¿por qué no se remite al varón? Porque no es que el varón la creó, es Dios el que los creó a los dos, ¿sí? Y si bien es cierto el énfasis en este texto, por eso les dije, es que Adán encuentra una respuesta adecuada, respuesta, o sea, encuentra con quién hablar, encuentra con quién tener y establecer una relación. Entonces, ayer hablábamos de una creación, ¿sí? Hombre-mujer, y aquí vamos a ver cómo ese hombre y mujer comienzan a relacionarse. Y entonces cuando la pregunta dice, ¿por qué son una sola carne? Porque ellos configuran al único ser humano, ¿sí? ¿Por qué son una sola carne? Porque ellos configuran a un ser humano. Los dositos son el ser humano. Ellos son el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso son una sola carne. Tenemos que ir purificando esta parte porque pues sí es muy romántico, sobre todo pues para las mujeres, decir, ay, qué lindo, pues yo salí de allá y el varón me tiene que proteger y todas esas cosas, que obviamente sí es cierto, pero tampoco es que nosotros nos vayamos a quedar en esa parte porque si no terminaríamos pretendiendo creer que la mujer está sujeta al varón y eso es lo que ha causado muchos problemas. Por eso es el feminismo radical que hoy a veces tenemos que vivir, ¿no es cierto? Porque efectivamente el varón se tomó muchas atribuciones y la terminó amedrentando a la mujer, pretendiendo creer que él era el súper, pues,
y la mujer no, solo hasta hace unas décadas es que la mujer comenzó pues a tener su protagonismo, a votar, a trabajar y pues a tener el lugar que le corresponde, porque el relato que estamos viendo ahorita no es, aunque la intencionalidad del autor sagrado pretendiera creer una superioridad del varón, a la vez nosotros podemos contemplar que se le escapa de que la mujer está al mismo nivel de él, porque dice, esta vez sí. Esta vez sí. O sea, lo que buscaba lo encontró y esta vez él es el que queda pleno, lleno. Recordemos las palabras de allá, que de la fecundidad que era sinónimo de plenitud. Entonces ahora el hombre es pleno y uno no está pleno con una pieza, ¿sí? Sino uno está pleno con la integralidad del otro, con todo el ser del otro. Por eso, de pronto aquí usted, bueno, la mayoría pues todos son pareja, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, muchas personas cuando la relación se reduce a una parte instintiva genital, pues dicen, no, pero esto solamente es sexo. O sea, entonces esto, o sea, aunque sea rico y todo lo que sea, esto no puede seguir, o sea, porque nosotros solamente tenemos esto. Muchas personas, ¿por qué? Porque no se trata solamente de esa parte, sino se trata de que toda la persona, o sea, todo el otro, la mujer o todo el otro hombre se dé totalmente, no solamente una parte. Por eso vuelvo a repetir que estoy un poquito como no tan de acuerdo con lo del complemento, porque el complemento pudiera ser solamente una parte, o sea, yo tengo 19 piezas, me conforman 20, entonces me falta la última, entonces mi pareja es la pieza 20, pero pues yo soy 19 piezas y usted solamente es una pieza. No, 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 o sea, yo necesito para planificarme toda usted como mujer, toda usted, y cuando digo toda usted me refiero toda, o sea, su cuerpo, su silueta, no sé, su griterío, su berrinche, o sea, su detalle, o sea, esto le digo porque pues esa es la propia naturaleza de la mujer, ¿no? Yo a veces cuando aconsejo a los esposos les sé decir porque dicen, no, es que a veces es desesperante, lo que sea. Les digo, pues lo siento mucho, pero así son las mujeres, ¿no? O sea, no, eso es imposible que usted se pretenda salir de esa realidad, o lo único, pues le tocará casarse con otro hombre para que pues miren fútbol juntos, tomen cerveza juntos y pues, y le toque acomodar y ya no tenga que sufrir por eso. O sea, mientras usted tenga una relación con una mujer, esa es su manera de ser, eso es su ser detallista, estar preguntando por todos, acordarse de cada cosa, o sea, esa es su forma, y yo como varón necesito de toda esa mujer, o sea, de toda, no solamente de una parte, y a la inversa también. A la inversa también, o sea, la mujer necesita de todo el varón, o sea, de todo lo que él es, de su practicidad, a veces de su frivolidad, a veces de su falta de detalle, a veces de su razón demasiado exagerada, a veces de su seriedad, o sea, yo necesito de todo ese varón y no solamente de ciertas partes. Entonces, ahí es donde la respuesta tiene que ver con el texto de ayer. Espero haberme hecho entender. Pero aquí está lo que quiere saber la niña Aide y espero que lo logre captar. ¿Por qué no se avergüenzan el uno del otro? A ver, ¿quién? Pero ya no le doy un premio porque pues estamos recién iniciando. Padre Leonel, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches o como sea. Padre Leonel, pues ellos no sentían vergüenza porque en ese momento no había pecado, no había malicia dentro de ellos, no había llegado el enemigo pues a seducirlos y pues por eso no sentían vergüenza. Listo, muy bien. ¿Quién más? ¿Por qué? No, padre. Cuénteme. Porque no se habían dado cuenta de la diferencia del uno del otro, sino que se sentían como pares. Se sentían como pares, muy bien, eso me gustó. Se sentían como pares, sí, señor. ¿Quién más? ¿Por qué no se avergüenzan? Porque había una armonía perfecta entre ellos, o sea, era hombre y mujer, y había
había armonía, no había, que como dicen, tendencias como desorganizadas entre los dos. No tenían de qué avergonzarse cuando estaban los dos. Padre, en ese momento anterior donde hablábamos, ahí fue que nació, o sea, que Dios hizo como el matrimonio, digo, no nombre matrimonio, pero como los hizo en pareja, ahí Adán y Eva fue donde nació el matrimonio. Sí, señora, por eso recordemos que ahorita, bueno, pero eso ya es un adelantamiento, ¿no es cierto? Recuerden que bueno, pero no les digo más bien, sí, pero eso es ahí donde nace el matrimonio. Ya lo miraremos cómo es lo que define el derecho canónico y que daremos cuenta por qué se sostiene y por qué es importante la palabra, o sea, por qué es importante darle nombre a lo que tenemos, por qué es importante que yo mire a mi pareja y le diga, yo, fulano de tal, te acepto como mi esposa para estar en la enfermedad, en la pobreza, hasta la muerte. O sea, ¿por qué es importante eso? Porque encuentro y porque el otro también tiene que decir lo mismo, exactamente lo mismo. Yo, fulana de tal, ya, sí, ahí es donde nace el matrimonio. ¿Por qué? ¿Alguien más? ¿Por qué es que no se avergüenzan? No, les voy a hacer otra pregunta aquí, pues espero estar con gente seria. ¿Creen ustedes que en este momento armónico en donde Adán mira a Eva y dice, esta vez si es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿no se excita o sí se excita? Se fue la Claro voz. que sí, claro que sí. Aló. Yo creo que sí, padre. Bueno, justifique su respuesta. Porque es que al momento de estaba al nombrar lo que veníamos hablando, al encontrar a alguien que es igual a ella y saber que igual también es a él y que también es el complemento, está sintiéndose pleno completamente. No solamente por tener compañía, sino porque porque igual el tener a alguien igual a ella, a él, lo que está haciendo es básicamente es completar su humanidad, porque es la esencia de que él tiene visto en el otro. Ya. ¿Quién más? Vuelvo a repetir la pregunta. Para los que no me escucharon porque alguien me dijo que se me fue la voz, no sé. ¿Ustedes creen que cuando Adán miró a Eva en ese momento en donde dice, esta vez sí es hueso de mi hueso y carne de mis carnes y se llamará mujer y qué sé yo, creen que Adán no se excitó o sí se excitó? Sí, sí se excitó porque exclamó. Eco, Y muy ahí bien. se Miren, esto porque les digo, porque verán, por el amor de Dios, la sexualidad, la genitalidad no es del demonio, por si acaso. La sexualidad, la genitalidad es de Dios. Que nosotros la hayamos convertido en nuestro juguete favorito, ese ya es cuento nuestro y eso ya tiene que ver, como decía Aide, con el pecado. O sea que al ser tocados nosotros por el pecado, pues desordenamos todo y creemos que nuestras cositas son un juguete. Entonces ahí sí convertimos a nuestros genitales, los convertimos como en una sonaja que hay que estar moviéndola cada rato. Pero la sexualidad y la genitalidad son de Dios. Esto lo digo para que no vayamos a pensar que después del pecado original es que comenzó la atracción y comenzó esa, pues, que el hombre se siente atraído hacia la mujer y la mujer se siente atraída hacia el varón y que, bueno, empieza esa parte instintiva propia. No. Eso estuvo desde antes del pecado, solo que cuando vino el pecado, la sexualidad también fue manchada, digámoslo así, y entonces esa atracción se volvió demasiado, se volvió lujuria, digámoslo así, y entonces al volverse lujuria, pues obviamente ahí pierde toda la significación propia. Entonces, esta parte en donde dicen no se sentían vergüenza significa que la sexualidad, la genitalidad se estaba viviendo desde una inocencia. ¿Ustedes han visto La Laguna Azul? Bueno, espero que la miren, si no es una película
Es una película viejísima, 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 pero sería bueno que la miren como tarea, para que miren cómo esta pareja de muchachos descubre su sexualidad, la descubre de una manera muy bacana y muy chévere, y entonces nace esa, o sea, la atracción, como el muchacho cuando se excita y cuando es atraído, y ella también lo mira, y de pronto terminan juntos, y cómo se asustan después cuando ella le viene el periodo y cuando está criándole la criatura en el vientre. O sea, es muy bonito porque digamos que la Laguna Azul, digamos, como para entender un poco esta parte de la sexualidad y la genitalidad exenta de la lujuria, exenta del desorden, exenta de toda esa, de la pornografía, ¿no? Que nosotros muchas veces nos imaginamos. Digamos que en este momento en donde dicen no se avergüenzan es porque realmente los dos se conocían, sí, se conocían tanto, y que lo único que querían era estar juntos, 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 juntos. Digamos que en esta escena contemplamos la primera parte de estos 4 elementos que nosotros habíamos dicho ayer, la fecundidad, o sea, aquí en este momento se da la fecundidad. Para explicar un poco esto deberíamos tener en cuenta lo que sucede con una semilla, ¿no es cierto? Hay semillas que son buenas y hay semillas que son malas. Lo que correctamente hablando se podría decir son semillas fecundas y son semillas infecundas. Usted, por ejemplo, puede tener un grano de frijol, meterlo en la tierra y no generar una plantita. Pero entonces eso significa que es una semilla infecunda. Pero cuando la semilla es fecunda, ¿qué significa? Significa que ha tenido una interrelación con la tierra, con el agua, con la luz del sol, y todos estos elementos confluyen para que salga la plantita. Pero eso ha sido porque el frijol, o sea, la semilla del frijol, tenía esa actitud, digámoslo así, de relacionarse con todos estos elementos y producir la plantita. Analógicamente, Adán y Eva se encuentran, ¿sí? Y como que todo confluye para que los dos sean una sola carne sin vergüenza. ¿Por qué? Porque en ese momento no habíamos, digamos, pecado, entre comillas, y entonces se entendía la inocencia total del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Ojo con esto, no se me vayan a perder, muchachos, porque lo que nosotros explicamos cronológicamente, o sea, 1, 2, 3, 4, en Dios sucede simultáneamente. Así es que esto que hacemos es pedagógico, explicarlo. Primero viene la creación, luego viene el conocimiento de Adán y Eva, luego viene el pecado. Sí, pero eso no sucede así, o sea, a la vez sucede todo, o sea, el hombre creado, el hombre peca, el hombre salvado, y eso sucede en un momento eterno. Esto para que no vayan a decir, ay, sí, porque después, qué desgracia, nos hubiéramos quedado ahí, ¿no? En el paraíso, Adán y Eva, y si fuéramos inocentes, que no hubiera llegado esa maldita serpiente a... No, 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 o sea, aquí, esto es pedagógico, o sea, la Sagrada Escritura en el Génesis es pedagógica, pero que haya sucedido 1, 2, 3, no, eso sucedió a la vez, o sea, nosotros inmediatamente fuimos creados, inmediatamente pecamos e inmediatamente nos salvó el Señor, porque el Señor siempre está un paso adelante de nosotros. Bueno, hasta ahí preguntas, dificultades, tentativas de suicidio, sí me hice entender, no me hice entender. Todo muy claro, padre. Todo bien, padre. Muy bien, entonces. Perfecto todo, padre. En la hojita ustedes verán la conclusión, ¿no es cierto? Entonces, la relación hombre-mujer, ahí está con un guión, es un diálogo continuo que le permite a cada uno conocerse desde el nombre propio que responde al ser relacional de la persona. La distinción de la naturaleza humana se establece en esta capacidad de preguntarse y responderse sin vergüenza, entendiendo que hay una valoración desde la necesidad del otro que está ahí para afirmar mi existencia. Parceros, por ejemplo, ¿cómo sabe quién me responde esto? ¿Cómo sabe el hombre que es hombre y cómo sabe la mujer que es mujer? ¿Se fueron a dormir, oiga? Una más fácil. La parte genital. Vuelvo a repetir.
¿Cómo sabe el hombre que es hombre y cómo sabe la mujer que es mujer? Inicialmente por la parte genital. Cero. Yo creo que es más por el verbo padre. De pronto, digamos, al inicio Dios dice Dios que crea al hombre, ¿no? Entonces, y posteriormente dice que crea a la mujer. Entonces es por el verbo, por cómo Dios los creó. Ya. Tiene dos. Pero hay una conversación adelante en el Génesis donde Dios le dice, pero más adelante en el Génesis hay una conversación también que está de Dios con Adán y también precisamente él los nombra a ellos dos. Le dice quién va a ser hombre y quién va a ser y quién es y que ella va a ser mujer. No, parceros. La capacidad de ser mamá en un futuro. Yo creo, padre, porque, a ver, dice en el versículo 23, dice, esta será llamada mujer porque el varón ha sido tomada. Ajá. El hombre sabe que es mujer porque fue tomada de él, y la mujer sabe que es mujer porque fue tomada del hombre. O sea, el uno define como el otro. Va por ahí, pero el hombre se define a través de la mujer y la mujer se define a través del hombre. Más bien en contraposición, no a través, sino en contraposición. O sea, miren, o sea, la fácil es esa, ¿no es cierto? La que decía el Edgardo, ¿no? O sea, ¿cómo yo sé que soy hombre? Pues porque tengo 2 bolitas y un palito, ¿no? Perdón que sea tan gráfico. No. Yo sé que soy varón porque cuando estoy frente a la mujer me siento distinto. Soy distinto. Sí, distinto. O sea, quien me permite a mí verificarme que soy varón es la mujer. Porque mire, uno de ustedes, no me acuerdo quién habló, que cuando nosotros nombramos, lo que hacemos es diferenciar. Y nosotros diferenciamos en contraposición. O sea, nosotros sabemos que esta botella es botella porque no es este chocolate, ¿sí? O sea, esta botella se contrapone a esta. Entonces, esta botella tiene su existencia por la diferenciación que tiene frente a este chocolate. El varón es varón desde la diferenciación que tiene frente a la mujer, ¿sí? Frente a la mujer. O sea, que si todos fuéramos varones, pues no supiéramos que somos varones. No supiéramos. Porque no tenemos un punto de comparación, o sea, no tendríamos un punto de referencia contrario. Esa contrariedad es la que me permite a mí definir como varón y a la inversa, a la mujer le permite definirse como mujer. Entonces, esto es para que los que leyeron ya la hojita, lo que dice aquí, entendiendo que hay una valoración desde la necesidad del otro que está ahí para afirmar mi existencia. O sea, el otro está para afirmar mi existencia. O sea, el otro es como si me estuviera apuntando y me dice, tú eres hombre, y yo estoy apuntándola a ella y le digo, tú eres mujer, ¿sí? Y cuando yo le digo, tú eres mujer, y ella me dice, tú eres hombre, cuando viene el por qué, ahí es donde damos una respuesta. ¿Por qué tú eres hombre? ¿Por qué tú eres mujer? Y ahí es donde ahí entran en cambio todas las respuestas que ustedes dieron, pero que las afirma el uno del otro. O sea, el que da respuesta de mi existencia es la mujer y el que da respuesta de la existencia de la mujer soy yo. ¿Estamos? Hola, ¿los enredé? Sí, señor, claro. Estamos, padre. ¿Pero sí estuve claro o los enredé? ¿Aló? No, está bien, pero esa partecita de que esa contrariedad del hombre y la mujer, yo no la entiendo más como contrariedad, sino como particularidad en cada condición, porque no son contrarios, son particular, su condición particular es diferente.
Ok, ¿Sí? sí, ¿Es sí, así? me parece muy bien. Recordemos que lógicamente, cuando digo lógicamente, estoy hablando desde la lógica aristotélica, una contrariedad es distinto a una contradicción, ¿no? Entonces, la contrariedad es Ok. esta parte, el otro lado, digamos, el otro lado de Sí, la moneda, pero en cambio la contradicción sí es algo completamente distinto, ¿no? O sea, no es el otro contrario. lado de la moneda, sino otra cosa. Por eso utilicé la palabra contrariedad. Pero Ok. si es mejor como usted lo está entendiendo, sí, no, o sea, Así es es. eso, o sea, Ok. no estamos hablando de un De enfrentamiento, contrarios, sino no, de particulares. exacto, Ok. de esa particularidad que me diferencia, pero que esa particularidad que me diferencia la firma el otro, no yo, ¿sí? No yo. Porque pongamos el ejemplo, si ustedes están desnudos frente a ella, yo miro a la mujer mira al varón, ¿sí? Lo que mira en la mujer, el varón, y lo que mira el varón de la mujer es lo que él no tiene o es lo que ella no tiene. Eso es lo que los define. ¿Sí De acuerdo. sí? Sí, de acuerdo. No es que yo tengo esto y ella no, sino que yo la miro a ella y digo, ay, mire, ella tiene esto y yo tengo esto, pero la estoy mirando a ella, o sea, tengo un opuesto, pero no en el sentido negativo, sino en el sentido de que es otro, sí, es otro que me permite a mí diferenciarme y tener esta particularidad que usted me mencionó, niña Ok. Claudia. Sí, señora. ¿Alguna otra pregunta? Oiga, espero haberme hecho entender, perdonaránme la vida si es que pero si les estoy confundiendo con todo la tranquilidad y la libertad del mundo, tengan la bondad de preguntarme y decirme, oiga, explique otra vez porque es que usted se enredó o no se enredó o qué es lo que pretende. No, claro, yo creo que nos está ilustrando, es bien ilustrativo y bien interesante el tema, ¿no? Pues en el caso mío, de nosotros no. Bueno, ok, ¿alguien más o ya vamos terminando? Bueno, entonces, como les digo, en la hojita pues ya mirarán la conclusión. El día de ayer hablamos entonces de la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios desde dos figuras, hombre-mujer. Hoy miramos que ese hombre y mujer, para entablar una relación, tienen que nombrarse. En ese nombramiento establecen una relación y en esa relación se afirma el uno al otro a partir de lo que el otro busca. ¿Y qué es lo que busca? Una respuesta. Una respuesta. O sea, yo lo que busco en la otra, en mi pareja, es una respuesta. Y la mujer será la respuesta adecuada para el varón y el varón pues será la respuesta adecuada para la mujer. O sea, y en un ejercicio básico, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se va a comprar una casa, el varón mira que la casa sea, no sé, en un lugar seguro, que tenga las paredes bien puestas, qué sé yo, que la seguridad, que la puerta tenga chapa, bueno, qué sé yo, eso mirará el varón. La mujer, en cambio, mirará que la pared combine con el tapete, que el edredón de la cama combine con el vestido del baño, que, qué sé yo, que la puerta no solamente tenga chapa, sino que también sea bonita, o sea, que tenga este color. Entonces, cuando ustedes miran, o sea, cuando ustedes se miren como hombre y mujer, se darán cuenta por qué la mujer es una respuesta adecuada para el varón y por qué el varón es una respuesta adecuada para la mujer, porque la mujer tal vez no tenga en cuenta ciertos detalles y el varón sí los tiene o viceversa. Entonces ahí ustedes van comprendiendo a lo que nos referimos con respuesta adecuada. ¿Ok? Sí, padre. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces pues démosle gracias a Dios por habernos permitido esta reunión nuevamente. Esperemos que vayamos pues progresando. Francisco pues había quedado en mandarles el video de ayer. Sí sería bueno pues los que no estuvieran como que lo miren, porque como les digo, no hay que desanclar ningún día, porque si no, si desanclan un día, terminan como comprendiéndolo desde solamente este día, y esto hay que entenderlo desde el primero, desde el segundo, porque vamos como avanzando y tenemos que tener siempre el primero. Por eso les hacía la salvedad de que aunque este texto es escrito de otra forma desde el autor sagrado,
viene a complementar el primer texto, o sea, es un complemento del primer texto, y así vamos concatenando la idea o el desarrollo de lo que es el matrimonio, ¿sí? Entonces no se olviden de esa parte para que cuando vengan las preguntas, las respondan teniendo en cuenta lo anterior. Por ejemplo, las de mañana, las preguntas de mañana, pues las van a tener que van a tener que acordarse del primer relato, del segundo relato y obviamente del texto bíblico que mañana utilizaremos. Bueno, ¿cómo se sintieron? ¿Se sintieron bien? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Están chéveres? ¿No chéveres? Alguien que diga, bueno, alguien que no haya hablado, digan, porque creo que alguien, hay varios y creo que no hay alguno que... Buenas noches, padre, y a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la Buenas verdad noches. que muy interesante, muchas gracias. Nosotros pues estamos entrando el día de hoy al curso y la verdad que ha sido bastante revelador, muy interesante todos los temas que ha comentado. Entonces, bueno, creo que lo bueno de estas experiencias justamente es poder comprender un poco más de la palabra de Dios y poder tener una interpretación adecuada, que pues que a veces pues hablando ya en nuestro caso, a veces de pronto como católicos pues nos cuesta un poco esa interpretación, entonces maravilloso y tiene una manera también muy fácil de explicarlo, entonces pues eso pues nos permite también a nosotros pues poderlo comprender más fácil. Muchas gracias, padre. Muy amable, Dios le pague bien. Bueno, si no hay alguna otra apreciación, entonces nos quedamos ahí, no les robo más su tiempo, es sábado y de pronto quieran ir a mirar una serie en Netflix acurrucaditos. Entonces, que muchísimas gracias por su presencia, los espero el día de mañana y espero pues esto les sirva para ya ir afirmándose para celebrar una linda Eucaristía dentro de 8 días. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios los bendiga muy Amén, amable. Padre. Feliz noche. Gracias. Gracias, Padre. Un abrazo Gracias. enorme. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, Padre. Chao. No.